Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La noche del 2 de enero del año 40, en la ciudad de Cesarán-Gusta, a orillas del río Ebro, el apóstol Santiago se encontraba sumido en una profunda desolación. Había llegado a Hispania con el corazón encendido por el mandato de su Maestro, Jesucristo, de llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Sin embargo, la semilla del Evangelio parecía caer en terreno yermo. Los habitantes de aquella tierra, de corazón duro y aferrados a sus antiguos dioses, se mostraban indiferentes a sus palabras. El desaliento se había apoderado de su alma, y la soledad pesaba sobre él como una losa. Había congregado a un pequeño grupo de conversos, apenas un puñado de almas en medio de una multitud hostil, pero sentía que sus fuerzas flaqueaban. La duda, como una serpiente venenosa, se enroscaba en su corazón. ¿Había errado el camino? ¿Era en vano su esfuerzo? En aquella noche oscura y fría, mientras sus pocos discípulos dormían, Santiago oraba con fervor, buscando una señal, una luz que le guiara en medio de tanta oscuridad. De repente, una luz celestial inundó la estancia, una luz más brillante que el sol de mediodía, que disipó las tinieblas de la noche y las de su corazón. En medio de aquel resplandor, vio a la Santísima Virgen María, rodeada de un coro de ángeles que entonaban cánticos celestiales. No era una visión etérea, un sueño fugaz. Era ella, en carne mortal, la madre de su Señor, que aún vivía en Palestina y que, por un milagro inaudito, se había trasladado hasta aquella remota tierra para consolar a su siervo fiel. La belleza de la Virgen era indescriptible, su rostro irradiaba una paz y una ternura que calmaron al instante el alma atormentada del apóstol. Sus ojos, llenos de amor y compasión, se posaron en Santiago, y una sonrisa dulce y maternal iluminó sus labios. Santiago cayó de rodillas, sobrecogido por la emoción y el asombro. Las lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas de alegría y de gratitud. La Virgen se acercó a él, y con una voz suave como el murmullo de una brisa, le habló con palabras de aliento y de esperanza. Le dijo que no desmayara, que su misión no era en vano, que la semilla que estaba sembrando daría fruto abundante. Le aseguró que la fe en su Hijo Jesucristo arraigaría en aquella tierra con una fuerza inquebrantable, y que él sería el instrumento elegido por Dios para iniciar aquella obra de salvación. Como prueba de su venida y como símbolo de la firmeza de la fe que debía predicar, la Virgen le entregó una columna de jaspe. Le pidió que, en aquel mismo lugar, edificara una iglesia en su honor, un santuario donde las generaciones futuras pudieran acudir a venerarla y a encontrar consuelo y protección. Le prometió que aquella columna permanecería en pie hasta el fin de los tiempos, y que su presencia maternal nunca abandonaría a los habitantes de aquella tierra. Concluidas sus palabras, la Virgen se despidió de Santiago, dejando en su corazón una paz y una alegría que nunca antes había experimentado. La luz celestial se fue desvaneciendo poco a poco, y el apóstol se encontró de nuevo en la oscuridad de la noche, pero su alma estaba iluminada por una luz que ya nunca se apagaría. Al amanecer, Santiago reunió a sus discípulos y les relató la maravillosa visión que había tenido. Sus palabras, llenas de un nuevo ardor y de una fe renovada, contagiaron a aquellos primeros cristianos de Zaragoza. Con sus propias manos, y con la ayuda de aquel pequeño rebaño, comenzaron a construir la primera iglesia dedicada a la Santísima Virgen María. En el centro del humilde templo, colocaron la columna de jaspe que la Madre de Dios les había dejado como prenda de su amor y de su protección. Aquella pequeña capilla, levantada a orillas del Ebro, se convirtió en el corazón espiritual de la cristiandad en España, en un faro de fe que ha iluminado a lo largo de los siglos la historia de un pueblo. La devoción a la Virgen del Pilar se extendió rápidamente por toda la península, y el santuario de Zaragoza se convirtió en un lugar de peregrinación para miles de fieles que acudían a postrarse ante la sagrada columna, a implorar la intercesión de la Madre de Dios y a agradecer los innumerables favores recibidos. Reyes y nobles, santos y pecadores, ricos y pobres, todos han encontrado en el Pilar un refugio seguro, una fuente inagotable de gracia y de misericordia. La historia de España está íntimamente ligada a la historia del Pilar, y en los momentos más difíciles de su existencia, el pueblo español ha acudido a su patrona en busca de amparo y de fortaleza. La pequeña capilla construida por Santiago y sus discípulos fue creciendo con el paso de los siglos,
convirtiéndose en una majestuosa basílica que hoy se alza imponente a orillas del Ebro, como un testimonio perenne de la fe y del amor de un pueblo a su Madre Celestial. La columna de jaspe, desgastada por los besos de millones de peregrinos, sigue en pie, como un símbolo indestructible de la fe que la Virgen María vino a sembrar en tierra española. Y sobre ella, la imagen de la Virgen del Pilar, con su rostro dulce y sereno, sigue acogiendo a sus hijos con los brazos abiertos, derramando sobre ellos un torrente de gracias y de bendiciones. La venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza no fue una aparición como las demás. Fue una venida en carne mortal, un hecho único en la historia de las manifestaciones marianas. La Madre de Dios quiso visitar a sus hijos de España de una manera especial, para demostrarles su amor y su cercanía. Quiso dejarles una prueba tangible de su presencia, una columna que fuera un pilar de su fe, un ancla de su esperanza, un faro de su caridad. Y desde entonces, la Virgen del Pilar ha sido la estrella que ha guiado los pasos del pueblo español, la reina que ha velado por su destino, la madre que ha enjugado sus lágrimas y ha compartido sus alegrías. La historia del Pilar es una historia de amor, una historia de fe, una historia de milagros. Es la historia de un pueblo que se siente amado y protegido por su Madre del Cielo, y que ha sabido corresponder a ese amor con una devoción filial y una confianza inquebrantable. Es la historia de una columna que sostiene la fe de una nación, y de una Virgen que es el pilar de su esperanza. Es la historia de un río, el Ebro, que ha sido testigo de la venida de la Reina de los Cielos, y que lleva en sus aguas el eco de los cánticos celestiales que acompañaron su llegada. Es la historia de una ciudad, Zaragoza, que tiene el privilegio de custodiar el primer santuario mariano de la cristiandad, y que se siente orgullosa de ser la ciudad de la Virgen. Y es también la historia de un apóstol, Santiago, que, a pesar de sus dudas y de sus flaquezas, supo acoger con un corazón abierto el regalo inmerecido de la visita de la Madre de Dios. Él fue el primer peregrino del Pilar, el primer testigo de su amor, el primer apóstol de su devoción. Y gracias a su fe y a su perseverancia, la semilla del Evangelio germinó en tierra española, dando frutos de santidad y de civilización. Por eso, el camino de Santiago y el camino del Pilar son dos caminos que se entrelazan, dos caminos que llevan a Cristo por medio de María, dos caminos que resumen la historia de la fe en España. La devoción a la Virgen del Pilar no es una devoción del pasado, una reliquia de otros tiempos. Es una devoción viva y actual, que sigue alimentando la fe de millones de personas en todo el mundo. El santuario de Zaragoza sigue siendo un lugar de encuentro con Dios, un oasis de paz en medio del desierto del mundo, un hospital de almas donde se curan las heridas del pecado y se renueva la esperanza. La Virgen del Pilar sigue acogiendo a sus hijos con el mismo amor maternal que demostró a Santiago, sigue escuchando sus súplicas, sigue intercediendo por ellos ante su Hijo Jesucristo. Y la columna de jaspe sigue en pie, como un faro que ilumina las tinieblas del mundo, como una roca firme en medio de las tempestades de la vida, como un pilar que sostiene la fe de la Iglesia. Es un símbolo de la fidelidad de Dios, que nunca abandona a sus hijos, y un recordatorio de la promesa de la Virgen, que aseguró que su presencia maternal nunca nos faltaría. Por eso, los cristianos de hoy, como los de ayer, acudimos al pilar con la confianza de que allí encontraremos a una madre que nos ama, que nos comprende, que nos ayuda. Una madre que nos enseña a ser fieles a Cristo, a perseverar en la fe, a amar a nuestros hermanos. Una madre que es, para todos nosotros, el pilar de nuestra esperanza. La noche en que la Virgen vino a Zaragoza fue una noche de gracia, una noche de luz, una noche de esperanza. Fue la noche en que el cielo se unió a la tierra, en que la Madre de Dios visitó a sus hijos, en que la historia de España cambió para siempre. Y desde entonces, cada 2 de enero, Zaragoza celebra con júbilo la fiesta de la venida de la Virgen, recordando con gratitud aquel acontecimiento prodigioso que marcó el inicio de su identidad cristiana. Es una fiesta íntima y familiar, en la que los zaragozanos acuden a la basílica para rendir homenaje a su patrona, para cantarle sus gozos, para ofrecerle sus flores y sus oraciones. Pero la fiesta del Pilar no se limita a un solo día. Es una fiesta que dura todo el año, porque la presencia de la Virgen se siente cada día en la vida de la ciudad. El Pilar es el corazón de Zaragoza, el alma de Aragón, el faro de España. Es un lugar sagrado donde se respira una atmósfera de paz y de recogimiento, donde se palpa la presencia de lo divino. Es un lugar donde se aprende a rezar, a amar, a perdonar. Es un lugar donde se encuentra a Dios, de la mano de su Madre.
Y es también un lugar de misión, un lugar desde donde se irradia la luz del Evangelio al mundo entero. La Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, la estrella de la evangelización de América. Su devoción ha cruzado los mares y se ha extendido por todos los continentes, llevando a millones de almas el mensaje de amor y de esperanza de su Hijo Jesucristo. El Pilar es un santuario universal, una casa común para todos los que se sienten hijos de María, un punto de encuentro para todos los que buscan la verdad y la vida. La historia de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza es una historia que nos habla de la ternura de Dios, de la solicitud maternal de María, de la importancia de la fe y de la perseverancia en la misión evangelizadora. Es una historia que nos invita a levantar la mirada al cielo, a confiar en la providencia divina, a poner nuestra vida en manos de la Virgen. Es una historia que nos llena de esperanza, porque nos recuerda que no estamos solos, que tenemos una madre en el cielo que nos cuida y nos protege. Una madre que es el pilar de nuestra fe, la razón de nuestra alegría, el motivo de nuestra esperanza. Y así, la historia de la Virgen del Pilar se sigue escribiendo cada día, en el corazón de cada peregrino que acude a su santuario, en la vida de cada familia que se acoge a su protección, en la fe de todo un pueblo que la reconoce como su reina y señora. Es una historia que no tiene fin, porque el amor de una madre nunca se acaba. Es una historia que se renueva cada día, porque la misericordia de Dios es eterna. Es una historia que nos compromete a ser testigos de ese amor y de esa misericordia, a llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo, a construir una civilización del amor sobre el pilar firme de la fe en Jesucristo, el Hijo de María, Nuestra Señora del Pilar. Los siglos han pasado, los imperios han caído, las culturas han cambiado, pero la columna del pilar sigue en pie, como un testigo mudo de la fidelidad de Dios y del amor de María. Y sobre ella, la imagen de la Virgen sigue sonriendo a sus hijos, invitándolos a acercarse a ella, a confiar en su intercesión, a seguir el camino de su Hijo. La historia de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza es, en definitiva, una historia de amor que nos invita a amar. A amar a Dios sobre todas las cosas, a amar a María como a nuestra Madre, y a amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Porque en el amor está la clave de la felicidad, el secreto de la vida, el camino hacia el cielo. Y la Virgen del Pilar, desde su trono de misericordia a orillas del Ebro, nos lo recuerda cada día con su presencia silenciosa y elocuente. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.